Esperemos que, y creo que es así, que el Señor siempre tiene una palabra de bendición para nuestras vidas. En medio de las dificultades, los problemas que podamos tener, sus promesas siempre son verdaderas. Si uno pudiera hacer una síntesis de lo que trata el libro de Éxodo y cómo Dios se relaciona con el hombre y cómo el hombre responde a Dios, podemos hacerlo a través de 3 palabras. Y ojalá que podamos recordarlas siempre. Promesa, fe y obediencia. De eso se trata la vida del creyente. Promesa, fe y obediencia. Y los acontecimientos que estamos viendo en la vida de Moisés y con el pueblo de Israel es cómo Dios se ha querido relacionar con ellos. A través de las promesas, la respuesta del hombre en fe y obediencia. Muchas veces en la Escritura la palabra fe y obediencia son palabras sinónimas. ¿Ya? Significan lo mismo porque una verdadera fe de manera natural debiera obedecer a Dios. Siempre lo decimos, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Así que esa es una realidad porque cuando vemos la vida de Moisés, en muchos aspectos es la vida nuestra, ¿ah? En donde miramos la respuesta que tenemos para Dios y no siempre es la correcta. Fallamos, somos erráticos, las expectativas que tenemos de la vida cristiana muchas veces nos superan por las dificultades o las adversidades que tenemos que enfrentar. Así que, como el título dice, ¿cierto?, en esta mañana, más allá de las dificultades de la vida del creyente, siempre debemos quedarnos con la fuerza de las promesas de Dios para nuestra vida. Y en ese sentido vamos a recorrer este sermón en 4 grandes ideas en lo que el Señor nos quiere compartir en esta mañana. En primer lugar, lo que vamos a ver es que Dios va a reafirmar su pacto con Moisés y el pueblo de Israel. También vamos a ver cómo frente a esto aparece la duda y el desánimo del pueblo. En tercer lugar, Dios frente a eso le indica, le señala a Moisés que se mantenga en el plan original. No hay cambio de planes. Y por último nos encontramos con esto en medio de una narrativa con una lista larga de nombres. No sé si los vamos a aprender todos estos nombres, pero alguna explicación vamos a encontrarnos por qué en medio de este relato, de esta narración, nos encontramos con una lista de nombres, los ascendientes de Moisés y Aarón y cómo se relacionan con el texto. Así que, en primer lugar, lo que vamos a ver aquí, y yo le voy a recordar lo que acabamos de leer, solamente el versículo 1, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Así que lo que hace aquí Dios es reafirmar su pacto, recordar que Él hizo una promesa a los ascendientes de Moisés
y que mediante ese pacto, mediante esa promesa, esto va a resultar en acciones concretas y específicas. Esto no es al azar. Dios va a actuar de una manera determinada que al pueblo y a Moisés le van a quedar claro que esos son parte de cómo Dios actúa cuando promete o pacta con su pueblo. Dios también a través de toda la historia se relaciona con sus hijos, con su pueblo, a través de pactos. Es el Dios de pacto. Hay una canción muy conocida de Marcos Witt, Dios de pacto. Porque Dios se relaciona con nosotros a través de estas promesas, a través de pacto. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Moisés se encontró con Dios en la zarza. Dios le da instrucciones para ir a encontrarse con Faraón. Viaja Moisés a Egipto, se encuentra con Faraón, le muestra los milagros, el poder de Dios, pero las cosas no salen de acuerdo a las expectativas que tenía Moisés. Las expectativas, la idea de lo que iba a ocurrir en su mente no son como él creía. Es más, el faraón rechaza la petición de liberar al pueblo de Israel. Moisés es el representante de un gobernador, de un Dios, de Jehová, del yo soy. Es Moisés una especie de Dios, de monarca, de gobernador, porque va a entrar en una negociación con otro monarca, con un faraón en este caso en particular. Así que no se trata simplemente de Dios entrar en la tierra de Egipto y liberar a el pueblo de Israel. Son dos monarcas, son dos poderosos. Primero Dios lo que va a hacer es negociar los términos en los cuales Israel debe ser dejado en libertad, ya que Faraón actúa con injusticia. Y por lo tanto, de manera pacífica y para tratar de llegar a un acuerdo, Dios establece las condiciones. Moisés es el representante de Dios. Moisés va con esas expectativas y las credenciales de Moisés de que es el representante de Dios, Dios hablando de manera personal prácticamente con Faraón, son los milagros que hace. Pero no resulta como Moisés ha planeado. Incluso Faraón endurece aún más su corazón. El texto ya le había anticipado a Moisés de que esto iba a ocurrir. Dice la palabra de Dios, yo endureceré el corazón de Faraón. Es como que Dios actuara en el corazón mismo, en la mente misma de Faraón, para que Faraón vaya, quizás uno podría pensar, en contra de su voluntad, pero no es así. Lo que el texto se refiere es que Dios va a dejar que Faraón actúe de acuerdo a sus intenciones. No va a hacer nada para impedir que Faraón cambie de opinión, sino que lo va a dejar libre. Dios actúa con el hombre de dos maneras. Puede actuar con gracia y con misericordia. Y cuando Dios actúa con gracia y con misericordia en el corazón del ser humano, es como el sol cuando derrite el hielo. Pero cuando Dios deja al hombre solo, que actúe de acuerdo a sus inclinaciones, y cuando el hombre se ve expuesto a la realidad de Dios, no es que el sol derrita al hielo, sino que el sol endurece el barro. Así es el corazón del hombre sin Dios. Y es eso lo que está ocurriendo en el corazón de Faraón. Por eso que el texto dice, yo endureceré
el corazón de Faraón y no los va a dejar ir, sino que más bien aumenta la persecución y la situación se agrava. Ante eso es comprensible que Moisés y el pueblo estén desanimados. Doblemente Moisés, porque se enfrenta a la oposición de Faraón y también a que el pueblo ya lo empiece a mirar mal, a que desconfíe de sus capacidades, a que no tenga confianza en lo que él representa, que es ser un libertador. Están desanimados, están confundidos. Moisés piensa, somos el pueblo de Dios, somos objeto de su amor, de sus promesas. Y es más, le enrostra a Dios esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué afliges al pueblo de Israel? ¿Por qué nos están sucediendo estas cosas malas? Y es una pregunta que quizás no siempre tiene respuesta. ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? Ahora esta pregunta de Moisés es la pregunta de la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué la gente buena le suceden cosas malas? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué si soy un hijo de Dios me ocurre esto? Cuando llegué al Evangelio o cuando fui expuesto a la verdad de la palabra de Dios, creí algo totalmente distinto. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hay creyentes o hay personas o hay familias que dicen, desde que conocí a Cristo o desde que fui encontrado por Dios, en vez de irme bien, me va peor. Pero esto no es nada nuevo. Moisés ya lo dice. ¿Por qué afliges al pueblo? Si me mandaste a otra cosa, me enviaste a otra situación. Esto debiera ser totalmente distinto. Pero Dios no responde la pregunta de Moisés de la manera que Moisés espera la respuesta de Dios. Dios no se explica, no se justifica, ni tampoco se defiende. Más bien le dice, haz lo que tienes que hacer. Tampoco en un acto de gracia y de misericordia lo reprende, no lo censura. Porque podría verse esta pregunta de Moisés a Dios como una pregunta insolente, que no corresponde. Pero es parte del carácter de Dios. Si usted ve los hombres y mujeres en las Escrituras, muchas veces se relacionan o le preguntan a Dios de una manera que podríamos decir insolente, poco correcta, poco adecuada. Pero frente a las preguntas del hombre, ¿por qué sufre? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué vivimos este tipo de situaciones? Aunque Dios no nos censura, ¿cierto? Dios tiene paciencia para actuar con gracia y misericordia. Simplemente lo que hace el Señor es repetir su promesa. Dice el versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy el omnipotente, el todo suficiente. Así que podemos estar sufriendo. Podemos estar viviendo situaciones las cuales no nos gustan.
las cuales podríamos decir no cumplen las expectativas para ser la persona que deseo ser para Dios. Y aunque el sufrimiento no sea quitado en la vida del creyente, la certeza que tenemos que tener es que el sufrimiento no frustra los planes de Dios. Lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, Él lo va a llevar a cabo. A pesar de que nuestra pregunta no sea respondida como nosotros queremos que sea respondida de parte de Dios. Lo que tenemos que tener certeza y seguridad es que Dios nos ama. También preguntamos a veces, ¿por qué me elegiste? ¿Por qué me amas? Acabamos de cantarlo. ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amaste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Y la respuesta no está en algo que nosotros tengamos, simplemente Dios nos amó. El lenguaje bíblico dice, Dios nos conoció desde la eternidad. Quiso tener una relación con nosotros. Y Él nos encontró, Él nos halló, Él nos amó y Él nos vio con ojos de misericordia. Pero eso no quita que tengamos que sufrir a veces. Y que no tengamos la respuesta que nosotros queremos que Dios nos dé. Simplemente tenemos que entender que Dios nos llamó para algo. Y Él va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Así que lo que hace Dios es recordar su pacto, su promesa. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué hace sufrir a mi pueblo? Y Dios le dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Este versículo puede dar una información que resulta un poco confusa de la manera que está redactada. Pareciera decir que los patriarcas no conocieron el nombre de Jehová, más bien conocieron el nombre de Dios, del Dios omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente. Pero si nosotros vamos viendo las Escrituras, los patriarcas sí conocieron el nombre de Jehová. Sí oyeron el nombre de Yahvé, Yahweh, como algunos dicen. Hay muchas razones para creer entonces que todo el pueblo de Dios conocía el nombre de Jehová. Es más, el nombre de la madre de Moisés es un nombre compuesto, Jocabed. Dios es gloria. Jehová es gloria. Jehová es gloria. Eso es lo que significa Jocabed, el nombre de la madre de Moisés. Así que conocían el nombre de Jehová. Más bien lo que está tratando de decir el escritor, que lo que Dios está indicando, señalándole a Moisés, es que sus nombres reflejan el carácter de Dios. Revelan una parte de su esencia, una parte de su carácter. Por eso que tenemos distintas formas como Dios se nombra o se da a conocer, porque mediante ese nombre va a actuar de una manera determinada, va a darse a conocer, ya sea como amoroso, misericordioso, sustentador, poderoso, suficiente. La revelación de una parte de su carácter a través del nombre también viene en la acción determinada que refleja, ¿cierto?, el carácter de Dios en eso que está revelando. Así que, sobre todo en el Antiguo Testamento, el Eterno, este Dios, se va revelando a los hombres a través de distintos
nombres. Cada nombre refleja una acción que está de acuerdo al significado de ese nombre. Así que es de esta manera como el versículo debe entenderse. Los patriarcas conocieron a Jehová, conocieron a este Dios, pero lo que van a ver ahora Moisés, lo que va a ver el pueblo de Israel es algo que nunca en la historia antes se había dado. Dios va a mostrar a través de este nombre Jehová una manifestación de su poder a través de señales y prodigios y también de grandes juicios. Ya dijimos, Dios actúa con misericordia con el pueblo de Israel, pero también a través de estas acciones se está revelando a Faraón en términos de juicio. Dios va a hacer juicio en contra de Faraón por la manera en que hasta este momento ha actuado. Es como cuando nosotros decimos, alguien nos ha injuriado, alguien ha dicho algo falso acerca de nosotros y decimos, vamos a tomar acciones, voy a limpiar mi nombre, me van a conocer como soy realmente. Eso es lo que está tratando de decir el texto. Moisés iba a ver el carácter de Jehová en acción. Iba a ver cómo el brazo extendido de Dios iba a redimir, a rescatar a Israel de Egipto con señales, con prodigios y con grandes juicios. Los nombres son importantes en la Biblia. Siempre revelan algo de la personalidad de la persona. Y es así también como Pablo habla acerca de esto en el Nuevo Testamento. Cuando pone de manifiesto a Jesucristo. Él dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11, a propósito de este nombre, por lo cual Dios dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que a través de este nombre que ahora va a ser conocido en otra dimensión, a través de acciones determinadas, Dios dice, en mi nombre, lo que yo voy a hacer y lo que se les va a revelar es que yo los voy a librar, yo los voy a redimir y yo los voy a trasladar a la tierra prometida. Por tanto dirás, yo soy Jehová. Soy yo el que te saco. Soy yo el que te libro de la esclavitud. Soy yo el que pago el rescate. Redención es pagar un rescate. Es un precio. Yo los tomaré por mi pueblo. Yo seré vuestro Dios. Yo los meteré en la tierra que les daré por heredad. ¿No se parece a la realidad nuestra? Somos, dice Pedro, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para manifestar, para dar a conocer las virtudes de su nombre. Somos el pueblo de Dios. Así como lo hizo a través de Moisés con el pueblo de Israel, también lo ha hecho con nosotros. Yo soy Dios. Yo te rescaté. Yo te redimí. Él pagó el precio. Y el precio fue muerte y sangre derramada. Y nos hizo
su pueblo. Cada uno de estos verbos están en tiempo pasado, porque la palabra de Dios es tan firme y tan cierta que Dios lo da como hecho, como cumplido. Las promesas de Dios no son casuales ni son frívolas, sino que son tan ciertas como una roca. Lo que Él ha dicho, lo hará. Y los compromisos de Dios son siempre sólidos y se cumplen. Pero frente a esto que Moisés escucha y después comparte con el pueblo de Israel, ¿cuál es la respuesta del pueblo? Promesa, fe y obediencia. Dice que el pueblo no escuchó. ¿Por qué no escuchó? Porque estaba desanimado, porque estaba agotado. No le creen a Moisés, están angustiados. Y es lógico y es natural que estén de esa manera. Si la situación que están viviendo no es para andar haciendo fiesta, es una situación difícil. La desesperanza está nublando la fe. Ellos no escuchan a Moisés a causa, dice el relato, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Los siglos de esclavitud al pueblo de Israel lo hicieron pensar como esclavo, en lugar de ser el pueblo del pacto. Pensar en que eran hijos de Dios, hijos de la promesa. Para ellos Faraón era un Dios grande, poderoso, omnipotente. Ellos eran un pueblo nómade, un pueblo esclavo. No tenían la capacidad militar para liberarse. Estaban condenados a ser siempre esclavos. Así que eso es lo que miraban, desesperanza, incapacidad para poder salir de esa situación. Así que se les dificulta confiar en Dios, como nos resulta a nosotros también muchas veces. La dificultad nubla nuestra fe y saca a la luz nuestras verdaderas convicciones. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Dios le dice que se mantenga en el plan. Dios le da claras instrucciones a Moisés y a Aarón. A pesar de la oposición, a pesar de la situación, Dios quiere enseñarle a Moisés que debe ser perseverante, persistente en su misión, en su llamado. Lo que él tiene que estar presente es en su mirada, no es ni Faraón, ni las quejas del pueblo de Israel, ni tampoco mirarse a él mismo en sus capacidades. Lo que él tiene que mirar es a Dios y solo a Dios, sus promesas. Debemos mirar a Dios, debemos mirar sus promesas. Nunca debemos sacar el foco, la mirada de lo que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Ahora, estamos en esto, Dios tratando con Moisés para que sea persistente, para que retome el llamado, y nos encontramos con esta lista de nombres. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que aparezca esto? Y no siempre son muy fáciles de leer. Si nosotros retrocedemos un poco, vemos que Moisés está desalentado, que el pueblo está muy desanimado. No ha sido aceptado por nadie, ni por los israelitas, ni por Faraón.
Es un momento crítico en la vida de Moisés. Así que Dios interviene y dispone que se incluyan los antecedentes personales de Moisés. Y por lo tanto, que tendrá que comportarse a la altura de ese llamado. Lo que hace Dios aquí es legitimar el llamado de Moisés y Aarón. Es una larga lista de personas, pero lo que indican es que Moisés y Aarón son de la tribu de Leví. Y más tarde, cuando Dios dé ya la constitución, cuando el pueblo se organice, cuando sea una nación, se le entregue la constitución, lo que Dios va a indicar que de la nación, de la tribu de Leví saldrán los sacerdotes. Así que, ¿quién es Moisés? ¿Quién es Aarón? Los que Dios ha llamado, ha escogido para liderar al pueblo. Es una fuerza, es un ánimo, es una ratificación de lo que Dios está haciendo con el pueblo, con Moisés. A través de una simiente, a través de un linaje, Dios está cumpliendo su propósito. Así que Moisés no va a poder evadir tal llamado. Dios es el que tiene el poder. Dios es el que tiene también la paciencia, porque Moisés permanentemente está diciendo: yo no puedo, yo no tengo la capacidad, elige a otro. Esto es difícil, esto sea complicado. Quizás el problema soy yo. ¿Ha visto usted cuando uno en una relación quiere terminar? Y le dice: sabes, el problema no eres tú, el problema soy yo. Moisés también quiere terminar su relación con Dios y le dice: Señor, el problema no eres tú, el problema soy yo. Pero Dios no escucha las objeciones de Moisés, sino que más bien lo ratifica. Le dice: tú perteneces a mi pueblo, tú perteneces a esta tribu, yo la escogí. Y por lo tanto el llamado que yo te he dado es real y por lo tanto son las cartas de presentación ante el pueblo y Faraón. Así que Dios es poderoso, pero Dios es muy paciente para tratar y para lidiar con las cosas nuestras, ya sean reales o imaginarias. Estas cosas lo único que hacen es dificultar que Dios nos use, porque vienen los cuestionamientos. ¿Seré yo? ¿He sido el indicado? Pero si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios te eligió, no sabemos por qué, solamente su amor, su misericordia, Él lo hizo con un propósito determinado. Quizás en la eternidad lo vamos a saber, porque tiempo va a haber para preguntarle: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me ocurrió esto? Así que, para ir concluyendo, ¿qué podemos sacar como reflexión de este relato? Que, en primer lugar, es vital confiar en las promesas de Dios. Incluso cuando las circunstancias son difíciles y adversas. Debemos entender que cuando el desánimo se apodera de nosotros, nubla nuestra fe y quita nuestra capacidad para ver la obra de Dios en nuestras vidas. Así que frente a eso es mejor siempre obedecer el llamado de Dios, a pesar de los obstáculos, a pesar de los desafíos. Moisés tuvo una progresiva y constante revelación del carácter de Dios a través de la redención de Israel de Egipto.
Dios se le iba revelando. Dios se iba mostrando en señales, en prodigios, en milagros. Moisés y el pueblo iban conociendo a este Dios. Recuerden que Hebreos nos dice que todas estas cosas son sombras, son imágenes de una realidad superior. Lo que vio el pueblo de Israel, lo que vio Moisés respecto de Dios fue glorioso, fue maravilloso. Nunca más se ha repetido en la historia. Ver las aguas abrirse de par en par, ver que el pueblo de Israel pase como en seco y después las aguas se junten sobre el juicio del pueblo de Egipto, es algo extraordinario, es algo maravilloso, glorioso. Pero nosotros tenemos un panorama mejor, una visión mucho más completa. Nosotros tenemos al verdadero libertador, el que libertó nuestras vidas. El Jehová del Antiguo Testamento, el Yo Soy, el Shaddai, es Jesús. Así lo dice la Escritura, es el nombre que es por sobre todo nombre. Este Jesús, por amor, se hizo cargo de nuestro pecado. Se hizo cargo del pecado de su pueblo. Él no se negó al llamado de su Padre. Él fue voluntariamente. Yo iré, le dijo a mi Padre, porque me agrada hacer tu voluntad. Mi comida es hacer tu voluntad. Así que Él estuvo pronto para ser nuestro libertador, para cargar nuestros pecados. Murió en una cruz y resucitó. Pagó el rescate, redimió a su pueblo del pecado, de la muerte y del diablo de manera definitiva. Así que más allá de las dificultades que podamos estar pasando, siempre en nuestro frente, en nuestro alrededor, debe estar la fuerza de las promesas de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Si quiere, se puede poner de pie y podemos orar un momento y reflexionar para que su palabra se selle en nuestras vidas. Dios eterno, te damos gracias en esta mañana porque una vez más tu palabra ha sido nuestra fortaleza. Señor, está tu pueblo en este lugar, está tu iglesia en este lugar. Más de alguno viene o enfrenta dificultades, problemas, dudas. No sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. Pero sí lo que estamos seguros es que tus promesas son verdaderas, tus promesas son ciertas, tu palabra se cumple en nuestras vidas. Y por lo tanto, tu nombre es sobre todo nombre y se revela de manera gloriosa en nuestras vidas. Permite que tu nombre se siga revelando a nosotros. Permite que podamos, Señor, ir comprendiendo y entendiendo de manera mucho más profunda lo que significa tu nombre en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos en tiempos de dificultades, Señor, que podamos escuchar solo tu palabra, que te podamos mirar solo a ti. Señor, guárdanos, bendice nuestras familias, bendice nuestro trabajo, bendice nuestro entorno, bendice nuestra nación, para que seamos una nación en donde el Evangelio pueda ser proclamado con total libertad. Gracias te damos por tu palabra. Señor, todo esto lo hacemos en tu nombre, en el bendito nombre de nuestro glorioso y Salvador, Señor Jesucristo. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que el Señor les bendiga.